¿Andan? Bien. Bueno, vamos a... que no les alcancé a escribir, después les iba a escribir. Modifiqué el PowerPoint de digestivo. Después igual lo voy a escribir para los que no se conectan. Les agregué también en lo que es la gastritis provocada por Helicobacter pylori. ¿Qué era Helicobacter pylori? Una bacteria que actúa en la zona del estómago. Bien, ¿y qué hacía? Eh, producía, lastimaba la mucosa intestinal y producía, ¿cómo se diría? Eh, lastima la parte del músculo de... La mucosa. La mucosa, pero más que Claro. gastrointestinal, ¿qué mucosa? Si es gastritis. Si provoca gastritis, ¿qué mucosa irrita? ¿Cuál se ulcera? El estómago, profe. El estómago, el estómago. Claro. Bien. La pared intestinal. Bien. Esa No, no sería la palabra. intestinal no, La pared intestinal intestinal. no. No, me confundí. La pared me confundí. abdominal. La pared del estómago. La pared del estómago, la pared gástrica. ¿Sí? Intestino es otra cosa, estamos en estómago. Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica, entonces esta bacteria se aloja pH ácido y es una de las causas de la gastritis, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, en el tratamiento habíamos dicho un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, cualquiera de ellos puede dar el gastroenterólogo y el antibiótico para matar la bacteria. Se usa amoxicilina o si es alérgico a la amoxicilina, claritromicina. Pero ahora por el tema de la resistencia bacteriana, se están usando combinadas, o sea, la clásica sería un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, cada 12 horas, después amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, más claritromicina. Y si la persona es alérgica a la penicilina, se reemplaza la amoxicilina por metronidazol 500 cada 12 horas. Otra opción es que se use todas las drogas. Perdón, profe. ¿Eh? Perdón, profe, no escuché. Si es alérgico a la claritromicina, se No, le da metronidazol. a la penicilina, a la amoxicilina. Ah, bien. Después vamos a ver el tema antibiótico, que es el temario 4, digamos. O sea, después de esto viene terapia del dolor e inflamación, después vamos a ver antibióticos. Pero bueno, cuando veamos antibióticos vamos a volver a tocar este tema y ahí vamos a ver bien qué es cada antibiótico y eso. Ahora es como que se los doy y no le explico el tema antibiótico porque lo vamos a ver después. Pero la amoxicilina es un tipo de penicilina, entonces si la persona es alérgica a amoxicilina, el médico le va a dar metronidazol. Y también hay una terapia cuádruple que se le dice concomitante, en la cual la persona toma amoxicilina, toma claritromicina o metronidazol, ¿sí? Y después, cuando estas terapias no dan resultado, otra opción es el inhibidor de la bomba de protones, siempre está porque es para tratar la gastritis e inhibir la segregación de ácido. Y la opción es amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y otro antibiótico distinto que es la levofloxacina, que puede ser cada 12 o cada 24, depende si es de liberación prolongada o no. ¿Se acuerdan cuando vimos formas farmacéuticas? Hablamos de los comprimidos de liberación prolongada, ¿sí? Entonces, si es un comprimido de UD, de única dosis, la levofloxacina se va a tomar cada 24. Si es un comprimido común de levofloxacina, se va a tomar cada 12. Igual vamos a seguir hablando de este tema cuando toquemos de vuelta antibióticos. Pero bueno, le agregué esa tablita
para que quedara completo el tema, porque se está usando esta terapia combinada por los casos de resistencia del Helicobacter pylori, ¿sí? Bueno, la otra clase habíamos dejado acá, teníamos que arrancar con antieméticos. Antieméticos son drogas que inhiben las náuseas, que inhiben la emesis, que inhiben los vómitos, digamos, ¿sí? Hay distintos fármacos que actúan sobre distintos neurotransmisores, porque el centro de vómito que se encuentra en el cerebro es activado por distintos neurotransmisores. Entonces vamos a ir viendo los distintos mecanismos de acción, que lo que nos interesa es saber cuáles son las drogas, para qué se usa cada antiemético, qué es lo que vamos a usar, ¿sí? Y toda la relación que hay del oído interno con el centro del vómito, con el vértigo, con el movimiento, ¿sí? Dentro de los antieméticos tenemos los antagonistas de la serotonina, que es el ondansetrón, que se utiliza para vómitos producidos por la quimioterapia, o sea, por los medicamentos tradicionales antineoplásicos, que después lo vamos a ver, para las náuseas que quedan después de una operación, ¿sí? Y también para la gente que como tratamiento del cáncer también le aplican radioterapia. En ese caso se va a usar el ondansetrón. Después vamos a ver cuando veamos cancerígenos, que los anticancerígenos, antes de ponerlos en vena, que llaman quimioterapia o quimioterápicos, como quieran decirle, antes de colocar el quimioterápico en vena, antes de eso se coloca el ondansetrón, cosa de que cuando ya está el quimioterápico en sangre, está inhibido el centro del vómito por el ondansetrón, entonces la persona no tiene ni náuseas ni vómitos. Dentro de la reacción adversa del ondansetrón puede producir cefalea, vértigo, que bueno, es medio contradictorio porque justamente se utiliza para las náuseas, puede producir diarrea o estreñimiento, depende de la persona. Y en el embarazo está contraindicado en el primer trimestre del embarazo, y en lactancia se recomienda evitarlo. Después tenemos los antagonistas por ahí que son más conocidos, los antagonistas de la dopamina, que el más conocido por todos por ahí son las marcas, que es la metoclopramida, que la marca comercial líder es el Reliberan. Después está la cleboprimida, domperidona, domperidol y prometacina. De acá por ahí las que más van a utilizar son la metoclopramida, la que más se usa a nivel hospitalario, y puede ser la domperidona. La metoclopramida viene en gotas, comprimidos y en inyectable. Y también viene la formulación sublingual, que está muy buena por el tema de que si uno tiene vómitos, no llega a absorberse la droga si uno la administra en comprimidos comunes o en gotas. Entonces, con el sublingual está bueno porque no pasa directamente por sangre, por debajo de las venas de abajo de la lengua, y pasa directamente a circulación sistémica, ¿sí? Y es un efecto rápido, así que bueno, de no ser inyectable, la vía sublingual es una vía muy práctica. Se utiliza para todo tipo de vómitos, salvo los que son producidos por el movimiento, por trastornos en el oído, que en el oído tenemos el centro del equilibrio, ¿no? O sea, todo lo que es, por ejemplo, que uno se va a hacer un viaje en barco o en avión y le produce vértigo ese movimiento, no se usa la metoclopramida, no da buenos resultados. Dentro de las reacciones adversas que pueden producir es taquicardia, visión borrosa, puede haber retención urinaria, puede haber acaticia, disinesia tardía, salvo con la deperidona no. La acaticia es como la persona tiene como necesidad de moverse, y la disinesia son movimientos anormales, involuntarios, así tipo rígidos, tipo el Parkinson.
El uso crónico, como son antagonistas dopaminérgicos, puede producir ginecomastia, galactorrea y alteraciones menstruales, ¿no? A nivel digestivo pueden producir diarrea, y en los niños puede producir metahemoglobinemia en los recién nacidos. Y a nivel cardiovasculares puede producir crisis de hipertensión en pacientes con feocromocitoma. Este feocromocitoma es un tumor en la médula suprarrenal, que al aumentar la liberación de catecolaminas aumenta la hipertensión, aumenta la presión arterial. La metoclopramida en el embarazo es categoría B y en la lactancia se recomienda evitarlo. Muchas veces les va a pasar ver que a las embarazadas le indican, todos los primeros meses que tienen náuseas y vómitos, metoclopramida para que puedan comer y que puedan realizar la digestión y que no lleguen a vomitar lo que comieron, porque es muy común las náuseas y los vómitos en el embarazo. Y dentro de los antieméticos también tenemos los antagonistas muscarínicos o anticolinérgicos. Dentro de estos está la iosina, que por ahí es la droga de la buscapina, o escopolamina, son sinónimos químicos. Por ahí la marca comercial buscapina les suena más, pero bueno, en realidad la droga es iosina. Estos que producen como reacciones adversas, visión borrosa, sequedad bucal, puede haber retención urinaria. Y en el embarazo atraviesa la barrera placentaria, y si se aplica antes del parto puede producir depresión del sistema nervioso del embrión y puede producir hemorragias en el bebé. Así que en ese caso el ginecólogo va a tener que hacer una evaluación del riesgo-beneficio si realmente es necesaria para esa madre esa medicación de urgencia. Si no, se recomienda evitarlo. Y en la lactancia también se recomienda evitarlo. Y dentro de los antihistamínicos tenemos el dimedrinato, que la marca líder es el Dramamine, y la difenidramina, que es el famoso Benadryl. Estos en el embarazo es categoría B, o sea, se puede usar y en la lactancia se recomienda evitarlo. Tanto la iosina como el dimedrinato y la difenidramina se utilizan para prevenir todo lo que son náuseas y vómitos causados por la cinetosis, o sea, por el movimiento. Bueno, yo no he hecho cruceros, pero sé que en los cruceros, cuando vas a subirte a un crucero, esos barcos grandes, te regalan el Dramamine para evitar esta descompostura, estas náuseas, estos vómitos causadas por el movimiento del barco. Y las reacciones adversas que tienen estos, tanto la iosina como el dimedrinato y la difenidramina, son vértigo y sedación. Bueno, esto lo vamos a ver mucho, o sea, para el vértigo y las náuseas producidas por el vértigo se usan estos medicamentos y como reacción adversa producen vértigo. Es como que es como contrapuesto, digamos, o sea, y nos va a pasar, por ejemplo, que con los antidiabéticos también la reacción adversa va a ser hipoglucemia y se usan para eso. Vamos a evidenciarlo mucho eso, este tipo de reacciones adversas. Después también otros antieméticos son los corticoides, que los corticoides vamos a verlo en muchos temas, y en el caso de, como antieméticos dentro de los corticoides, que hay muchos, se usa la dexametasona y la metilprednisolona. Después vamos a ver bien en forma amplia y detallada y específica los corticoides. Ahora los nombramos como antiemético los que nos sirven, pero después quédate tranquilo que vamos a ver bien en la próxima unidad este temita de corticoides que son súper usados. Los corticoides se utilizan para la emesis producida por la quimioterapia antineoplásica, o sea, para el tratamiento del cáncer, y también dijimos que se usaba el ondansetron. Entonces,
en la terapia antineoplásica se combina el ondansetron más los corticoides y se obtiene un efecto sinérgico. ¿Se acuerdan que vimos en la bolilla 1? Que un efecto sinérgico cuando se usan más de 2 drogas o 3 con un mismo efecto terapéutico, entonces se potencia esa acción terapéutica. Después tenemos antagonistas de los receptores de la sustancia P, como es el apriptán, que se utiliza para las náuseas y los vómitos producidos por los antineoplásicos, pero a largo plazo, o sea, cuando generalmente las náuseas con los antineoplásicos se dan en el momento que se aplican y por eso se inyecta la medicación antes. Pero en este caso es cuando los vómitos se producen a los días de la quimioterapia, entonces se usa el apriptán. Lo que se está usando son terapias combinadas con un efecto sinérgico, entonces se usa el corticoide, el ondansetron y el apriptán para los vómitos producidos por el tratamiento del cáncer, de los fármacos para el cáncer. Dentro de las reacciones adversas que produce tenemos hipo, fatiga, diarrea. Dentro de los eméticos está el jarabe de ipecacuana, que lo que hace es busca producir el vómito para cuando, por ejemplo, hay intoxicaciones con sustancias que se sabe que están en el estómago, entonces se administra este emético para producir el vómito, para eliminar el contenido que hay en el estómago. Lo habíamos dejado acá y empezábamos con antidiarreicos. Ahora Y que yo estoy recuerdo esta pensando. parte, no la recuerdo. Ah, Sinceramente, esta bien. parte no la recuerdo. Sí hablamos hasta lo que era estómago y cómo funcionaban, por qué no se debían de mezclar, los horarios y todo eso. Hasta Bien. estómago hablamos. Ah, bien. Sí, hasta ahí. Esto es Y nuevo. Bien, bien. No, después, no, porque digo, a ver si estoy no perdida. recuerdo. Bueno, y después tenemos los medicamentos antidiarreicos, ¿sí? Dentro de los inhibidores de la motilidad intestinal tenemos derivados opiáceos, o sea, derivados de morfina pero lejanos, que es la loperamida. Se utiliza mucho hoy en día, la loperamida es un antidiarreico. De reacciones adversas puede producir náuseas, puede producir dolores abdominales, mareos, pero generalmente es una droga segura, en el embarazo es categoría B, y se recomienda evitarla en la lactancia. Después están como antidiarreicos absorbentes, está el carbón. El carbón activado hoy no se usa tanto, ha sido reemplazado por la loperamida, pero bueno, lo nombramos y se usa para diarrea y para intoxicaciones agudas. Muchas veces cuando hay intoxicaciones con drogas y esas drogas quieren ser absorbidas por una droga para ser eliminadas por la materia fecal, se usa el carbón activado. Las reacciones... Patricia, Sí. sí, justamente te iba a hacer esa consulta, porque ya no se usa más el carbón activado cuando hay una intoxicación y no ha pasado más de 30 o 40 minutos, antes se usaba. ¿Por qué se dejó de usar esa? ¿Pasado ese tiempo? No, no, no. Normalmente cuando hay una intoxicación severa, ¿sí? Sí. Y le dijeron, y no sé, más o menos hace una hora que tomó las pastillas, por ejemplo. Sí, Se utilizaba en su momento carbón activado. sí. Ahora ya no. ¿Por qué se dejó de usar el carbón activado? Esa es mi pregunta. Sí, o sea, lo que pasa es que por ahí, o sea, si no se llegó a absorber la droga en intestino ni en estómago, lo que se hace es provocar el vaciamiento del estómago, digamos. Se hace el famoso lavado de estómago, si se puede, con el tiempo. Ahí está, ahora sí. ¿Eh? Las reacciones adversas que produce si se usa el carbón activado
En lo que es lactancia se recomienda usarlo con precaución. Y en el embarazo, como no se absorbe en el tracto intestinal, no debería traer problemas, ¿sí? Y después como antidiarreico también se usa la pectina y el hidróxido de bismuto, que es la famosa crema de bismuto, que es una crema blanca, que también se lo usa en los niños, ¿eh? Es un protector absorbente intestinal y también es antidiarreico y también se lo usa como antiulceroso. Hoy en Argentina no se usa tanto como antiulceroso se usan todas las drogas que estuvimos viendo anteriormente. Pero bueno, también en su acción terapéutica es un antiulceroso, la crema de bismuto. En la lactancia se recomienda usarlo con precaución y en el embarazo está contraindicado. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son laxantes, ¿sí? Dentro de los laxantes, bueno, primero, o sea, las medidas higiénico-dietéticas para el estreñimiento es todo lo que es una alimentación a base de verduras y de fibras, ¿sí? Cuando la persona con el cambio de hábitos alimenticios y actividad física, porque si nosotros nos movemos también se mueve el intestino, que es lo que se busca cuando hay estreñimiento, si con las medidas higiénico-dietéticas, o sea, no medicamentosas, no da resultado, el médico tiene dentro de la farmacología todo lo que es fibras o formadores de masa, que son a base de celulosa, de salvado, de mucílagos. El salvado es el que uno incorpora en los alimentos, en las masitas, en el pan, inclusive viene el salvado para agregarle a las comidas. ¿Esto qué hacen? Estas sustancias absorben agua, aumentan su volumen, entonces tocan, digamos, las paredes intestinales y favorecen el peristaltismo, el movimiento intestinal, ¿sí? Dentro de los laxantes, lo más natural son estos a base de fibra y formadores de masa, que se les llaman. Las reacciones adversas que producen es flatulencia, distensión abdominal, y interfieren en la absorción de muchos fármacos. Por ejemplo, la dioxina, que después lo vamos a ver, que es un cardiotónico, y si pregunta, si interfiere en la absorción, ¿cómo se soluciona? Cuando había interacción en las absorciones de drogas. Y separando la toma, la ingesta del medicamento con la ingesta de la comida o Y en uno este de otro. caso, O sea, con las drogas, ¿cuántas horas lo vamos a separar? Por ejemplo, la y dioxina 2 horas mínimo. del Más de 2 multi- horas. Más de 2 horas. ¿Eh? Siempre acuérdense, cuando hay interferencia de absorción de drogas o de drogas con alimentos, se separa esa ingesta de lo que fuere 2 horas o más y nos aseguramos y evitamos estas interacciones. Después dentro de los laxantes tenemos los osmóticos, que también son los que van a traer agua a la luz intestinal. Tenemos las sales de magnesio, las sales de sodio y la lactulosa. Le puse la marca comercial del lactulón porque es bastante conocido. Y dentro de las reacciones adversas que van a producir cólicos, distensión abdominal, y pueden producir diarrea grave, depende de la dosis, ¿sí? Y de la sensibilidad de ese intestino. Las sales de magnesio son bastante irritantes del intestino. La lactulosa es compatible con la lactancia y también se puede utilizar en el embarazo. Entonces vamos a ver que la lactulosa se la van a dar a veces a las embarazadas cuando tienen estreñimiento o a los chicos también cuando están con estreñimiento. Es una droga segura. ¿Con qué interaccionan? Bueno, con los diuréticos ahorradores de potasio, todo lo que es suplementos de potasio. Y ¿qué va a pasar? Se puede reducir la concentración del potasio y va a haber una pérdida excesiva por el tracto intestinal.
Porque por un lado, con los diuréticos de de potasio, después lo vamos a ver este tema, se quiere retener potasio en el organismo, en sangre, y con estos laxantes se va a eliminar potasio a nivel intestinal. Entonces es como que hay un efecto contrapuesto o antagónico. Después los laxantes lubricantes, como su nombre lo dice, lubrican el intestino. Dentro tenemos la vaselina, o sinónimo parafina, o aceite mineral. Le pongo todos los sinónimos porque pueden aparecer todos estos nombres en las indicaciones. Y también es lubricante la glicerina que viene en supositorios. La gran reacción adversa que tiene la vaselina, que no le parece natural, es que disminuye la absorción de todas las vitaminas liposolubles, ¿sí? La vaselina van a ver que muchas veces los médicos la indican para que la gente la use en lugar del aceite en las ensaladas, en los purés de verduras, y eso, en vez de echarle aceite de maíz o de oliva, le dice, bueno, echarle vaselina, para así las incorporan y no tienen que tomar la cucharada de vaselina, que es bastante feo, pero la industria farmacéutica ya se encargó y viene la vaselina encapsulada, se tomas una cápsula y adentro está la vaselina que ni te enterás que está, o vienen vaselinas saborizadas, por ejemplo, con gusto a frambuesa y eso, para que la gente las acepte mejor, o las tolere mejor. Y la vaselina produce tolerancia. La palabra tolerancia significa, cuando una droga dice produce tolerancia, es que para obtener el mismo efecto terapéutico se necesita mayor dosis, mayor concentración de droga. Tolerancia la vamos a ver acá, y la vamos a ver después cuando veamos morfina y sus derivados, que hay tolerancia. ¿Qué es esto? Tolerancia es esto, que para obtener el mismo efecto se necesita cada vez más dosis. Y la vaselina es compatible con la lactancia. O sea que el gran problema que tiene la vaselina es que disminuye la absorción de las vitaminas liposolubles, que después la vamos a ver. Entonces la persona puede llegar a tener déficit de vitaminas liposolubles, o sea que se disuelven en grasa, no porque no la consuma, sino porque está disminuida su absorción. Después tenemos laxantes estimulantes del intestino, son drogas irritantes del intestino, que es bisacodilo, picosulfato, xenócidos A y B. Estas drogas son fuertes, son laxantes fuertes, y justamente como son laxantes fuertes, las reacciones adversas van a ser espasmos intestinales, puede haber náuseas, inclusive puede haber diarrea, ¿sí? En la lactancia es compatible, y el bisacodilo en el embarazo es categoría B, se puede usar, y el picosulfato se recomienda evitar su uso en el embarazo, no es una droga tan segura en el embarazo. Todas estas drogas son irritantes intestinales, ¿sí? Así que no son las de primera elección. La de primera elección dijimos, bueno, primero la alimentación, el cambio alimentario, y si eso no resulta, la incorporación de fibras en medicamentos. Y dentro de las drogas vegetales está el SEN. El SEN viene en comprimidos, y el SEN viene, la hierba de SEN, que son las hojas de SEN, para preparar el té. O sea, sería una droga natural, un fitoterápico, que le decimos. El SEN también es un laxante fuerte, así que dentro de las reacciones adversas que puede producir son dolores abdominales, puede producir diarrea, ¿sí? Cólicos. Así que, por más que sea natural, hay que tener precaución en la toma del té de SEN. Bueno, después vamos a ver qué antiinflamatorios intestinales hay, porque hay personas que sufren de enfermedad inflamatoria intestinal, de colitis ulcerosa, que es cuando se inflama solamente el colon, puede haber enfermedad de Crohn, que también produce inflamación intestinal. La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es autoinmune? Pregunta. ¿Qué significa una enfermedad autoinmune?
Es cuando el sistema inmunitario funciona mal y en vez de defender el cuerpo lo ataca, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí. Claro. Esa es la definición general, y acá estamos hablando de inflamación intestinal. Entonces, el sistema inmune de esa persona que tiene enfermedad de Crohn está fallado, como dijeron, y está atacando el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Inclusive puede llegar a afectar a todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el recto, en la enfermedad de Crohn. Va a depender de la persona. En estos casos de inflamación crónica severa, cualquiera de estas tres enfermedades que nombré, se van a utilizar drogas antiinflamatorias a nivel intestinal. Está la mesalazina, y después, en los casos más persistentes, más fuertes, se utilizan también corticoides, que puede ser prednisona, metilprednisona e hidrocortisona, ¿sí? Entonces, estas drogas antiinflamatorias se usan para enfermedad de Crohn, para colitis ulcerosa. Bueno, todo lo que es corticoide lo vamos a ver en la próxima unidad, así que no nos vamos a explayar acá. Y la mesalazina produce como reacciones adversas náuseas, puede producir diarrea, dolor abdominal, cefalea, y en la lactancia se recomienda evitarla, y en el embarazo es categoría B, o sea que es segura. Bueno, acá están distintas drogas que se utilizan a nivel de inflamación intestinal, que pueden ser estos que vimos. Puede haber el caso de que se usen corticoides de uso local en enema, como es la budesonida, que después la vamos a ver más adelante, que tiene muchos usos. También la vamos a ver en el sistema respiratorio, este corticoide, pero acá se utiliza en forma local en enema como antiinflamatorio intestinal. Después también lo que son los inmunosupresores, aciatoprina, ciclosporina, son drogas que inhiben al sistema inmune, porque, por ejemplo, dijimos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune, que el sistema inmune está fallado y ataca generalmente intestino delgado y grueso, ¿sí? Entonces, como tratamiento para bajar ese sistema inmune, para que no siga atacando esos intestinos y seguir inflamándolo, irritándolo, se usa también como terapia inmunosupresores. Y después otra terapia, que es una terapia nueva, que se llama anticuerpos monoclonales, no sé si los han sentido nombrar. No, la verdad que no. Bueno, No, los profe. anticuerpos monoclonales los vamos a ver en varias unidades. Son una terapia nueva, que son anticuerpos que son fabricados sintéticamente en el laboratorio por tecnología de ADN recombinante, o sea que es de ingeniería genética, y con ese nombrecito son muy complicados de generar, entonces son muy caros, pero bueno, son terapias dirigidas, localizadas. Entonces, cuando ante una enfermedad inflamatoria intestinal, el médico, todas las drogas que estuvimos nombrando, no le resultan efecto, no dan efecto en esa persona, tiene otra opción, que son los anticuerpos monoclonales, que son drogas, que son anticuerpos generados sintéticamente, que van dirigidos a una zona. En este caso, estos anticuerpos van a atacar a la sustancia que está produciendo esta inflamación crónica, ¿sí? Después lo vamos a ver, los anticuerpos monoclonales lo vamos a ver en todo lo que es la terapia del cáncer, lo vamos a ver para algún tipo de enfermedades respiratorias, ¿sí? Son drogas muy específicas que están dando buen resultado, pero bueno, como es fabricado por ingeniería genética y todo eso, son drogas caras. Entonces, estos anticuerpos monoclonales, en este caso de enfermedad inflamatoria intestinal, se usan cuando no da resultado ninguna de las otras drogas nombradas. Bueno, esto es como un repaso, un resumen, ¿sí? de todo lo que es las drogas que se utilizan a nivel de enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Después tenemos la farmacología utilizada en la obesidad. Bueno, la obesidad es un tema muy,
muy candente, muy problemático, muy difícil de tratar. Es multifactorial la obesidad, ¿sí? O sea, tiene muchas causas. Una de las drogas que se utiliza se llama Orlistat. Esta droga se administra con agua. Lo ideal es tomarla antes, durante o hasta una hora después de las comidas principales. Y esta droga lo que hace es disminuir la absorción de las grasas incorporadas en la alimentación. O sea, más del 30% de las grasas que se comen no son absorbidas, son eliminadas por las heces. El problema es que esas grasas se eliminan como aceite, como líquido. Entonces, dentro de las reacciones adversas que tiene el Orlistat es flatulencia y urgencia e incontinencia fecal, porque son heces grasas. Ustedes imagínense que la materia fecal, la grasa que se consume, el 30% se elimina como aceite. Entonces, es incómodo por el tema de esto que produce incontinencia fecal, ¿sí? En la lactancia se recomienda evitarla y en el embarazo es categoría B. Las interacciones que va a tener es a nivel de la absorción, va a intervenir en la absorción, interferir, perdón, en la absorción de anticoagulantes, de vitaminas liposolubles, de amiodarona, que es un antiarrítmico que vamos a ver en su momento, en los anticonceptivos orales, o sea que si altera la absorción del anticonceptivo oral, disminuye la biodisponibilidad, ¿qué va a pasar con el efecto anticonceptivo? Te Pregunta. escuché entrecortado. No, lo que digo es que si interfiere con la absorción de los anticonceptivos orales, ¿qué va a pasar con el efecto de estos? Va a disminuir. Se ¿Va a anula, Va a disminuir disminuir. o no va a tener? No va a tener el Claro, efecto. o sea, si estamos disminuyendo el efecto de un anticonceptivo oral, puede haber ovulación, puede haber embarazo, por ejemplo. Interfiere también con la absorción de los antirretrovirales, que son la medicación que se usa para el SIDA, que vamos a ver en su momento, antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas que son ansiolíticos, también se usan algunas benzodiazepinas como anticonvulsivantes, así que estas interacciones son muy importantes. Porque, por ejemplo, la persona que toma clonazepam como terapia anticonvulsiva puede convulsionar, ¿sí? Así que estas cosas hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos la simeticona, que no sé si la han sentido nombrar, o por ahí alguno que tiene niños, o algún niño cercano, o algo así. La famosa simeticona, la marca comercial es Factora G, que por ahí es muy común antes dárselo a los chicos. Lo que hace esta medicación es un antiflatulento. Hay pediatras que lo indican, hay pediatras que no, hay unos que dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, hay distintas posturas, digamos. La reacción adversa que produce la simeticona es náuseas, estreñimientos, puede producir dolor abdominal, puede haber tipo alergia a nivel piel. Con la lactancia es compatible y en el embarazo no se absorbe por el intestino, o sea que puede ser empleado. No sé si lo han sentido nombrar al factor AG. No, No. la verdad que no. Bueno. Por ahí el que Sí, tiene... en los niños, cuando En los recién niños. En los niños por ahí es... Con los bebés. En los Hay bebés. pediatras Sí. que todavía lo recetan. Sí, sí, hay, pero eso le digo, o sea, hay pediatras que sí están de acuerdo y hay otros que no están de acuerdo con la simeticona. Bueno, dentro de los antispasmódicos, ¿el espasmo qué es? Pregunta. ¿Qué es el espasmo? Es un movimiento involuntario. Involuntario, ¿sí? De los músculos lisos y son contracciones fuertes, ¿sí? Estos espasmos van a producir dolor, ¿sí? Entonces tenemos la iosina, que la vimos que era antiemético y también se usa como antispasmódico. Entonces, la iosina, que es la famosa bucapina simple, la marca más conocida, se usa para todo lo que es espasmo, o sea, contracciones fuertes que producen dolor a nivel gastrointestinal, a nivel del aparato genitourinario, que esto se produce cuando hay cálculos renales, ¿sí? O cálculos en la vesícula.
este espasmo muscular va a producir dolor, y uno lo que siente es dolor, y por eso va al médico, va a la guardia, ¿sí? Y también se la utiliza para hacer estudios, diagnósticos, para hacer endoscopías, como para evitar los espasmos, ¿sí? Esta iosina, butilbromuro, que es la sal que la acompaña, la iosina, produce sueño, puede producir falta de, o sea, alteraciones en la memoria, confusiones, la persona puede estar así como mareada, dolor en los ojos. Como no hay evidencia segura de lo que es en el embarazo, se trata de no usar, ¿sí? Y llegado el momento, si el médico la tiene que usar, bueno, va a ser siempre la relación riesgo-beneficio en esa embarazada, a ver si la tiene que usar o no. Y en la lactancia está contraindicado. Dentro de las interacciones, interacciona con la metoclopramida, que la vimos hace poco, la metoclopramida, que es el Rediveran, inhibe el efecto de esta, y potencia la sedación del sistema nervioso central. Y la iosina disminuye la absorción del ketoconazol, que es un antimicótico, y los antidiarreicos disminuyen la absorción de la iosina. O sea que lo vamos, y también los vamos a separar la toma más de 2 horas, dijimos, cuando hay alteraciones en la absorción. Y aumentan los efectos de la iosina, los antiácidos que tienen sales de calcio, de magnesio, el bicarbonato de sodio. Después otro antipasmódico que tenemos es el propinox, clorhidrato. Este propinox es la droga del sartal simple, que para ahí lo conocen. Este es un antipasmódico. Y a su vez actúa a nivel del sistema nervioso central, el propinox. Entonces lo que hace es disminuir la incidencia de efectos adversos de esta acción sobre el sistema nervioso. Se utiliza para todo tipo de espasmos, igual que la iosina, para espasmos digestivos, para espasmos hepatobiliar y también urinario y genital, ¿sí? Muchas veces, tanto para los dolores menstruales, se usa la iosina y el propinox, cualquiera de ellos, porque ¿qué pasa? Lo que produce dolor en la menstruación es el espasmo uterino, ¿sí? Uno en realidad dice, me duelen los ovarios, pero en realidad el dolor es la contracción del útero para expulsar la sangre, ¿sí? Eso en el común del argentino nos expresamos mal en realidad, pero lo que duele no es el ovario, sino el espasmo, la contracción del útero, ¿sí? Entonces estas drogas van a ver que están formando parte de formulaciones para los dolores menstruales, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. dentro de las reacciones, o sea, lo que les quiero decir es que tanto la iosina como el propinol se puede utilizar para un dolor menstrual, para cálculos en la vesícula, cálculos en el riñón, para todo lo que son espasmos y dolores del tracto digestivo, ¿sí? Dentro de las reacciones adversas que produce el propinol está sequedad de boca, puede haber taquicardia, puede haber dificultad para orinar. Todas estas reacciones adversas se modifican modificando la dosis, ¿sí? En el embarazo se recomienda no usarlo en el primer trimestre, bueno, salvo como siempre indicación del médico, que el médico la use porque no le queda otra, evaluando riesgo-beneficio. Pero bueno, no se recomienda de primera elección, lo evaluará el ginecólogo en ese caso, en esa embarazada. En la lactancia está contraindicado. Bueno, interacciona con los antiácidos y los antidiarreicos en la absorción, así que se separa la toma 2 o 3 horas y solucionamos ese tema. Con todas las medicaciones anticolinérgicas, por ejemplo, antidepresivos, inhibidores de la aminoxidasa, que vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso central, va a producir alteraciones.
después con todos los que son antialérgicos, antihistamínicos, como cetiricina, loratadina, después va a interaccionar con todo lo que es carbamazepina, que son anticonvulsivantes. Todos estos podrían aumentar el efecto del propinox. Entonces, si el médico tiene que usarlo, va a tener que ajustar la dosis, porque todas estas drogas aumentan el efecto del propinox. Bueno, después tenemos la pancreatina. Esta pancreatina en realidad es una combinación de lipasa, amilasa y proteasa, todas estas enzimas. Entonces, ¿para qué se usa? Cuando hay insuficiencia enzimática pancreática, pancreatitis, estateorrea. ¿Qué pasa? Cuando estas enzimas no son liberadas por el páncreas en forma normal, van a ser incorporadas artificialmente en forma exógena en un medicamento, ¿sí? Estas diarreas son diarreas con gran porcentaje de materia grasa, ¿sí? Tipo aceitosas, eso. Esta pancreatina se degrada con el pH ácido del estómago. Entonces pregunto, ¿qué formulación se va a usar según lo que vimos en la unidad 1? La recubierta resistente. La recubierta. Claro, con cubierta gastroresistente. En este caso se fabrican microesferas, que son como esferitas muy chiquititas, que eso es todo tecnología farmacéutica, pero bueno, más allá de las Son microesferas, como unas perlas. como unas perritas, pero muy chiquititas, ¿eh? Como Sí. unos puntitos son. Muchas veces en cápsulas Patricia. transparentes vienen como puntitos adentro de la cápsula transparente y vos ves los puntitos. Sí. Sí. Mal, me ando Perdóname que yo olvidando. no recuerdo, no lo tengo anotado. FF. Forma ¿Qué era? farmacéutica. Listo, así lo anoto y ya me quedo porque estoy Sí. anotando ciertas Lo que palabras. pasa es que para no poner toda la palabra y resumir, FF forma Sí, farmacéutica. sí, sí. Yo para acordarme qué significaría. No, está bien, A la hora- perfecto. a la hora de leerlo. Entonces, esta pancreatina, si es sensible al pH del estómago, ¿cómo lo solucionamos? Poniéndole una cubierta gastroresistente, o sea que resiste el pH gástrico, o con cubierta entérica. Es lo mismo, significa que se libera en intestino, ¿sí? Las drogas. Y las reacciones adversas que produce son alteraciones gastrointestinales que pueden ser leves a moderadas, bueno, nada grave, pero bueno, la persona va a tener como una descompostura intestinal. Después tenemos el ácido ursodesoxicólico, que este ácido lo que hace es disolver los cálculos formados en la vesícula, que están formados por colesterol. Porque muchas veces se dice, bueno, tengo cálculo en la vesícula, pero vamos a ver si lo podemos disolver. Bueno, si esos cálculos están formados por colesterol, este ácido ursodesoxicólico ayuda a la disolución de esos cálculos, que es cuando la persona no va a operación porque se pueden disolver, ¿sí? Entonces se usa para lo que son los cálculos biliares transparentes con este diámetro, que significa que se pueden disolver, que están formados por colesterol. Después se utiliza para coayudante cuando hay litiasis biliar, porque hay ondas de choque que lo que hacen es romper el cálculo, más sumado a esta farmacología, lo que se hace es romper ese cálculo y disgregarlo para que la persona lo pueda eliminar y no vaya a operación. Y cuando las personas tienen tendencia a formar estos cálculos biliares y se acrecenta por la administración de fibratos, que vamos a verlo cuando veamos hipolipemiante y dietas para adelgazar, se utiliza este ácido para evitar la formación de los cálculos. Dentro de las reacciones adversas tenemos dispepsia, alteraciones intestinales, puede haber náuseas, dolores de estómago, dolor de cabeza. Y las interacciones es cuando interaccionan con sales biliares y agentes quelantes que van a disminuir la absorción digestiva. Entonces se separan 2 horas o más.
Bueno, vamos a Patricia. hacer un recreíto, sí. Sí, una consulta, o sea, una cuestión, mi papá le pasó eso, que le dieron ese tipo de ácido, con TOC se le dice, Mm, no sé cómo sería, que son con unas palmadas para aflojar y agrandar. sí. Además de lo que vos dijiste que pasaba, debilitamiento de miembros inferiores también tiene y puede ya tener alteraciones en la marcha, por lo menos la que le dieron a mi papá. Si me llego a acordar cuál es la droga específica, lo decía. Bueno, Si lo sí, encuentro, sí. te digo cuál es la forma. Pero le dijo, porque mi papá es una persona, en ese momento una persona extremadamente obesa y tenía eso, alteración en la marcha y debilidad en troncos, en miembros inferiores. El músculo, está Eh, bien. Sí, sí, sí. Pero bastante importante era la debilidad. Sí, sí, sí. Dentro de las reacciones adversas siempre dijimos, vamos a seguir diciendo, o sea, puede pasar alguna, puede pasar todas y puede que haber algunas que no son tan comunes. Y muchas veces hay personas que en realidad no tienen ninguna reacción adversa evidente y otras que sí, que son más sensibles. Eso depende, es algo individual, depende de la persona. O sea, no es que porque un prospecto traiga 100 reacciones adversas, una persona las va a tener a 100, por decirle. Claro, pero lo que yo te digo es que le consultó al médico y le dijo que normalmente pasa con personas con elevado peso, o sea, Claro. personas obesas. Con personas obesas. Sí, 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 o sea, también la fisiología de la persona hace que se altere también la sensibilidad y las reacciones adversas, sí, sí, tal cual. Bueno, ¿hacemos un recreíto? Bueno, Llamo. justo calenté el agua para el mate. Bueno, Listo, profe. Patricia, seguís grabando, cuidado.